Muy buen día, queridas estudiantes. Empezamos la clase de hoy, del miércoles 22 de abril. Vamos a continuar sobre el tema que hemos estado avanzando esta semana, en realidad el lunes, sobre los sistemas globales de clasificación climática. ¿Cuál es el contenido que estamos viendo? En la anterior clase hemos visto la introducción. Yo he visto por conveniente meter una diapositiva más, que es justamente esos elementos y factores del clima. Yo quisiera que ustedes esquemáticamente estén más claros cuáles son los elementos y factores que controlan el clima. Ya hemos visto en la anterior clase, nos hemos introducido a las clasificaciones climáticas, hemos visto que hay tanto genéticas, o sea, basado en los grandes determinantes del clima, como las empíricas, basadas con datos reales. Y hemos visto también que los dos tipos de clasificaciones se complementan en realidad. Entonces, hemos vuelto a reafirmar nuestro concepto sobre el clima para diferenciar entre clima y tiempo atmosférico, ¿no? Sabemos que a veces confundimos el tiempo cronológico con el atmosférico. Entonces, para fijar nuestros conceptos, entonces el clima ya sabemos que es una descripción estadística del estado atmosférico durante un largo periodo de tiempo, y eso es para un lugar, un periodo de tiempo y un estado global de la atmósfera. Hemos visto que también puede ser el microclima a nivel de condiciones muy específicas a nivel local, como también a nivel de macroclima, a nivel global, por ejemplo. En esa clase estamos viendo, en ese tema de esa clase más bien estamos viendo más que nada las macro clasificaciones, porque son clasificaciones globales. El microclima, en cambio, es algo muy específico y que tenemos que tener en cuenta, porque el microclima se da incluso a nivel de hábitat, que es la menor unidad de paisaje que uno puede llegar a tener. Entonces, por ejemplo, en el caso de los anfibios, es muy importante, más importante que el macroclima es el microclima, porque son adaptados a condiciones muy especiales microclimáticas. También hemos visto ya largo periodo de tiempo, ¿qué es? Bueno, desde el punto de vista de la Organización Meteorológica Mundial, es por lo menos 30 años. Eso también habíamos hablado en la anterior clase, que es más una razón estadística que climática. Porque hemos visto que cuando uno quiere hacer reconstrucciones climáticas, y bueno, efectivamente tenemos reconstrucciones climáticas desde hace 800.000 años atrás. Entonces, en realidad, cuanto más tiempo cronológico tengo los datos, mucho más acertado va a ser mi modelo climático. Generalmente también las genéricas eran más en función de precipitación, temperatura, y hemos visto también que es un concepto bastante difícil, porque cuando hablamos de clima, estamos hablando de muchas variables, ¿no? Hemos visto la topografía, los factores determinantes macros como la latitud, la posición frente a grandes cuerpos de agua o de tierra, pero es de suma importancia porque hemos visto nosotros que somos ya iniciados en el modelo bioclimático global, sabemos que tiene una fuerte implicación sobre la distribución de los seres vivos sobre el planeta. Entonces, a eso quería llegar. Entonces, ese es un esquema, un mapa conceptual, si quieren ustedes, sobre los elementos y factores del clima. Entonces, el clima está constituido por elementos que son integrantes, o sea, las variables a las características a las cuales voy a medir, y los factores que modifican eso. ¿Perdón? Entonces, ¿cuáles son los elementos integrantes? Entonces, podemos hablar de los termodinámicos. Hemos estado viendo en esas clases mucho de la temperatura, incluso hemos revisado mucho de la presión atmosférica, hemos hablado de zonas de alta y baja presión, hemos hecho varios ejemplos, espero que esté muy claro. Y también de alguna manera, cuando hemos visto los factores determinantes del clima en Bolivia, hemos visto un poco los vientos, hemos visto el caso,
principalmente de los vientos bajos del subandino, pero también hay modelos de circulación de viento a nivel global. Entonces, los términos dinámicos son estos, más que nada físicos, temperatura, presión y viento, más relacionados con el aire, si quieren ustedes, con la atmósfera desde el punto de vista de gases, y los acuosos, que nada más es el contenido de humedad. Entonces, humedad, la condensación, ya sea nubes, la precipitación, ya sea lluvia, nieve, granizo. Y aquí en la condensación también tenemos que hablar de la niebla. Entonces, todas han ido al Chapare alguna vez, han visto, por ejemplo, en la parte de Colombia, que generalmente tenemos cuando volcamos la divisoria de aguas entre la vertiente occidental de la cordillera oriental y la vertiente oriental de la cordillera oriental, o sea, cuando bajo al otro lado hacia el Chapare, hay toda una franja que se llama la ceja de monte en lenguaje coloquial, donde están los bosques nublados que se llaman. Entonces ahí hay una condensación de ese vapor de agua, de esta niebla, que hace que exista mucha más cantidad de agua. Entonces, y es un agua que generalmente no se mide, porque lo que medimos es la precipitación, que es la lluvia, el agua que cae verticalmente, pero esa agua que viene en forma de vapor es más que nada lo que se conoce dentro del clima como la lluvia horizontal, que en realidad es este vapor de agua, esa niebla que lleva obviamente vapor de agua y que al rozar con la vegetación se condensa y tiene mucho mayor cantidad de agua disponible. Nosotros con el INTI hemos presentado un pequeño proyecto de investigación para la Católica que es justamente tratar de medir cuál es el aporte de la lluvia horizontal en el municipio de Tiraque. Ahí es como que la humedad del Chapare rebalsa, porque aquí ya sabemos, hemos hablado en la anterior clase que estamos en un valle en sombra de lluvia, pero esas nubes que rebalsan ahí, por ejemplo en Tiraque, justo en la divisoria de aguas, tiene un gran aporte de agua porque se condensa en los pajonales y esa agua entra al sistema de la cuenca. Entonces esas son las variables, o sea, las características que puedo medir como presión, temperatura, viento, humedad, condensación, precipitación. ¿Y cuáles son los factores que pueden modificar eso? Unos son externos, extraterrestres, podríamos decir, que es la insolación, que es la cantidad de luz solar que recibo. Sabemos que después esa cantidad varía por factores geográficos, pero también la insolación, acuérdense, el Sol es una estrella y tiene explosiones solares que se llaman, o sea, un comportamiento tormentoso dentro del Sol, y cuando existe esa explosión solar, tenemos una mayor cantidad de radiación que llega, y eso hace variar también. No sé si alguien se ha dado cuenta en nuestras plantas en el jardín, cuando tenemos fuera, hay veces que vamos y vemos que sus hojas están quemadas como si fueran con lupa. Eso es porque hay algún tipo de explosión solar donde llega más radiación. Entonces, esos factores pueden modificar localmente el clima. Y los factores geográficos que ya conocemos, la latitud, la altitud, las grandes corrientes marinas, la distribución de las masas terrestres y de los mares, el tipo de suelo, la vegetación, y aquí faltaría uno más, no, pero ese está más en cuanto, claro, modifica también y bueno, es más físico. ¿Qué es lo que nos falta aquí en los geográficos? ¿Qué es una propiedad? Dígame. Dime, Anaí, please. Latitud. Perdón, la Anaí, después de Romario. Dime, Anaí. Esto es lo que estamos haciendo ahora del perfil topográfico, la distribución, pero no es distribución de tierras, es
Voy a buscar la palabra, está en la punta de mi lengua, un ratito, Vander. Por Ya, eso, muy bien, sí. ingeniera, ya sabes hablar con propiedad. Ingeniero Romario, dígame usted. Latitud. No, no, no. Ay, ¿Y qué chucha, es ya lo ves que ahí. está aquí? Aquí ya está la latitud. Sabemos cómo influencia la latitud, ¿no ves? Cuanto más cerca del Ecuador, mayor insolación, cuanto más, o sea, más homogénea la cantidad del fotoperiodo y cuanto más a los eh, polos es más dispareja. Puede llegar a tener luz todo el día en el invierno y oscuridad todo el día en el verano. La altitud, sabemos también, cuanto más alto, más frío. Las corrientes marinas hemos visto también, hemos hablado de la corriente de Humboldt, por ejemplo, que hace que tengamos el hiperdesierto en el Pacífico, o la corriente del Niño que hace variar el clima aquí también. Después, una cosa que hemos también bastante hecho énfasis y hemos visto, me acuerdo, y si no se acuerdan, por favor, revisen, es que la distribución de la masa de tierra. Hemos visto, por ejemplo, que el clima más caliente o más templado en el hemisferio norte llega hasta más arriba. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cantidad de masa de tierra emergida. Tipos de suelo, vegetación, pero hay un factor, tal vez falten más, pero hay uno que me falta, Romario. ¿Qué ibas a decirnos? Romario, ¿estás ahí? Sí, Dime nomás, ya sabes, es un grupo de amigos que estamos aprendiendo conjuntamente. No hay que tener miedo de equivocarse. Dame, ¿qué querías decir? no, ya ves ahí. Es que no estaba viendo bien y ya ves ahí, él es lo que quería decir. Sí, Hay lo que uno, yo igual quería decir tiene que ver con la altitud, así que no sé. no es. ¿Alguien más? Es una, en realidad debería estar aquí, que es un factor físico, que es una propiedad que tienen las superficies y que tiene su nombrecito que empieza con A. Que resume la cantidad de energía que es absorbida o reflejada. ¿Se acuerdan? ¿Absorción o absorción? No, la absorción y absorción es la transferencia. Mm, No hay otro que es una propiedad física que tienen las superficies que me permite saber cuánto de la energía incidente es absorbida o reflejada. ¿Albedo? Muy bien. Boom. ¿Ves? Ahí está. Entonces, acuérdense, no toda la información que uno ve está ahí. Entonces, por eso ustedes son estudiantes con criterios y futuros profesionales con criterios donde van a ver el albedo. Entonces, el albedo puede modificar el clima localmente, que podríamos asociar tal vez al tipo de suelo, ¿no? Si es un suelo con mucha más materia orgánica, su albedo es más bajo, por ende va a haber más absorción y menos reflejo, o también la vegetación, pero tenemos que ser más precisos. Acuérdense, somos ingenieras y somos científicos, académicos, y tenemos que hablar con propiedad. Entonces aquí, una de las cosas que sentí falta es justamente ese factor modificador que se llama albedo. Entonces ustedes saben que tienen más. Entonces tenemos elementos integrantes, tanto desde la parte termodinámica, temperatura, presión, viento, como acuoso, humedad, condensación de nubes, la niebla que hemos hablado, los diferentes tipos de precipitación, ya sea en forma de agua, en forma de nieve o en forma de hielo, y después los factores que modifican. Ese externo, que es el cósmico, que podemos decir, la insolación. Incluso ahí podría haber otro, porque hay rayos cósmicos que nosotros no tenemos muy claro cómo influencia, pero seguramente que sí. Acuérdense, es una teoría de sistemas. Y los geográficos, que es la latitud, altitud, las corrientes marinas. Aquí podría entrar la distribución de la Tierra, tipos de suelo, vegetación, etcétera. Y eso más que hemos aumentado gracias a la Andrea y que todas sabían, estoy seguro, que se llama albedo.
Si no saben, ahí está la Saray más que bien. Si no está, entonces, si no está en su glosario, aumentenlo al beta. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Vander, yo quería preguntar sobre la explosión solar. Ha dicho usted que las plantas en el jardín no tenemos y las hojas se le queman, pero las personas también lo detectamos de alguna forma, tal vez. Sí, sabes que hay gente, como todos, como estamos ya en el paradigma. Van a perdonar, pero es que los lunes y los miércoles tengo un maratón de clases y que medio que me chipa. Sí, hay gente que es más perceptiva. Hay gente que tiene mucho más percepción. Entonces, a veces no existe una percepción consciente, ¿no, Epifania? Entonces, por ahí que se vuelve más irritable o que se vuelve más lenta o más perezosa ese día. Entonces, hay muchos. El otro día justo hay una de las chicas que nos ayuda, una de comunicación, que nos ayuda con la administración del proyecto BLIR. Y el otro día sí estábamos todos medios así y ella dijo, no, es que la presión está baja. Yo dije, pucha, ¿y cómo sabes que la presión está baja? Digo, te voy a utilizar como barómetro. ¿Ves? Entonces podemos detectar así como la diferencia de presiones, así los animales también esas explosiones solares, porque, bueno, hay una evidencia física, como les decía, que podemos ver en las hojas de nuestras plantas, por ejemplo, donde hay como si estuviera quemado por lupa. Yo me acuerdo un par de años atrás, era muy interesante porque era como si hubiéramos pasado una lupa en mis plantas, en algunas, ¿no? Que también son más sensibles y tenían las manchas de quemadura. Entonces, la explosión solar, EPI, libera una cantidad de radiación en diferentes longitudes de onda y que nos llega. Y eso puede hacer, sabemos que la energía es lo que mueve todo en el universo, entonces hace que existan cambios a nivel atmosférico por eso ingreso de energía extra, si quieres, y pueden causar, por ejemplo, modificaciones en el comportamiento de las corrientes o de los vientos, o del comportamiento incluso de animales, plantas y nosotros mismos. Hay algunas plantas que ustedes, no sé si conocen, que por ejemplo abren sus hojas para recibir luz solar y hacer fotosíntesis, pero cuando hay mucha, se enrollan de nuevo y además tienen colores violetas, rojos, morados, que es justamente para repeler esos rayos ultravioletas entre estas que entren. No sé si con eso te respondí, Epifania. Sí, Vander, está bien, entendido. Wander, yo tengo otra duda. Respecto a variables y modificadores, digamos, a los conceptos de variable y modificador. O sea, el de variable es el que hace variar el clima, ¿no? Eso lo tengo claro. Pero con modificador se refiere a que determina el clima, o sea, No, ¿cómo lo modifica, digamos? Porque igual es una variable, pienso, no sé. O sea, igual sí. varía el clima, Lo creo. que pasa es que, por ejemplo, con estos índices, por ejemplo, que usamos en bioclima, cada índice tiene sus variables. Por ejemplo, temperatura, precipitación, temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación media, máxima, mínima. Esas son variables y esos son los integrantes del clima. Con eso yo puedo calcular, ¿no ves? Entonces, ¿cómo calculamos los modelos general? Con las variables. Y las variables son eso: temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento, precipitación en cantidad de milímetros, de lluvia, de nieve, granizo, etc. Esos son las variables que me hacen el comportamiento del clima. Pero los modificadores son lo que modifican esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que puede modificar esas variables? Uno es externa, la insolación. Otra que hemos visto, la latitud. Y hay una principal y fundamental que está faltando aquí, además del albedo. Entonces, hemos visto, claro, tengo mis variables integrantes del clima, pero eso varía en función de la latitud, ¿no ve?
Cuanto más cerca del polo va a variar mi cantidad y por ende varía las variables que integran el clima. La altitud también, cuanto más alto, más frío. Las corrientes marinas. Entonces, esa es la diferencia en ahí. Entonces, tengo mis elementos que integran el clima, con la cual puedo medir y tener mi comportamiento del clima a través del tiempo, pero tengo que tener presentes que esas variables pueden ser modificadas por factores externos o factores intrínsecos geográficos de la Tierra. El externo, la insolación, y los geográficos, latitud, altitud, cantidad de tierra emergida, cantidad de cuerpos de agua, tipo de suelo, vegetación, albedo. Y aquí falta, el albedo hemos visto es más físico, pero también modifica las variables del clima localmente. Y hay una geográfica fundamental. ¿Cuál es? Que hemos hablado en la anterior clase. Fundamental, principalmente a nivel meso y microclima. Inversión térmica creo que falta. Sí, pero la inversión térmica ya es un resultado, no es el factor. ¿No ves la inversión ¿Amplitud térmica? ¿Perdón? ¿Amplitud térmica? No, eso también es no. un resultado, no es un factor. Hemos visto semana pasada, la última clase, la anterior, y va dirigido ahí a la EPI, estás en buen camino, pero me has dicho la causa, no me has dicho, me has dicho el efecto, perdón, no me has dicho la causa. ¿Qué es lo que causa? ¿Topografía? ¿Perdón? ¿La topografía? ¡Yeah! Muy bien, la topografía. Entonces, vean, nosotros hemos visto cómo influenciaba la topografía en modificar esas variables integrantes del clima. Ya sabemos todas cuáles son, ¿no? Entonces, Diego, dime un factor topográfico que modifica las variables del clima. Era lo que nos explicó la otra clase, lo Sí. que los antiguos le llaman la cara de los cerros, la cara, el padre y la madre. Macho y hembra, sí, eso es. Macho y hembra, y la madre es la cara que recibe más, o sea, que mira hacia el norte y recibe mayor cantidad de luz a lo largo del día. No, estás más o menos, pero no estás. Además, Oh. eso tiene un nombre, háblamelo como ingeniero. La EPI ya nos Es dijo que no uno. me ¿Cuál acuerdo has el dicho, EPI? Pensá un minuto, Diego, y me responde ahorita. Dije inversión térmica, Vanderlei. Muy bien, inversión térmica es un factor topográfico que modifica el clima. El otro, Diego, ¿cuál es el nombre de eso que estás tratando de decirme? Que además te has chipado ahí entre el macho y el hembra. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo, Wander. Que no es igual, es diferente. Al macho se le dice que es más grande y al pequeño es más a la mama oro es más pequeño. No, no tiene que ver ¿No? con el tamaño, tiene que ver con la humedad. Y la humedad está relacionada con otro factor topográfico. El Diego ya estaba en el camino. ¿Alguien puede decirme? Ya todos tienen claro la inversión térmica, no hay problema. Eso espero. Ahora necesito que me digan el otro factor que hace condicionar que haya una cara del valle o del cerro que se llama macho y el otro hembra, que les dije que tiene que ver con la humedad, pero la humedad está condicionada por otro macrofactor. ¿Alguien se anima? Mariana. Vander, ¿no es el relieve? Claro, el relieve, la topografía, ya estamos hablando. La topografía es ese factor geográfico que modifica. Pero dentro de la topografía hemos visto tres factores, tres condiciones topográficas que hacen modificar las variables. Uno era la inversión térmica,
que hemos visto, que hay todas unas razones físicas por la densidad del aire y que hace que el frío quede abajo y el calor arriba en esos tipos de valles que tienen inversión térmica. El otro es el que dice que los valles y los cerros no son igual, sino que tienen una cara más húmeda, y más húmeda, acuérdense, más húmeda es más fértil generalmente, y si es más fértil es hembra. Y el otro que es el macho, que es más seco. ¿Cómo se llama eso? Fernanda, debes tener en tus apuntes de las primeras clases o de la clase pasada. O ya Van no, de ¿Vander la no es una. la sombra de lluvia? Que son eso. sombra de lluvia ya nos dijo no, perdón, ese es el segundo, muy No. bien. Inversión térmica el primero, el segundo era la sombra de lluvia, que es un valle tan encajado, tan profundo que la humedad queda por arriba y no llega abajo, como el caso de Cochabamba. Entonces, abajo tenemos bioclima sérico, a la mitad de la ladera tenemos pluvioestacional subhúmedo y arriba pluvioestacional húmedo. Eso es la sombra de lluvia. Y el tercero es eso que estaba diciendo el Diego, que no son iguales las caras de los cerros, depende de algo topográfico que nuestros antepasados llamaban, reconocían ya como clasificación local y que llamaban cerro macho y cerro hembra. En quechua, ¿cómo es, Romario? Orco mama y orco papa. Tata orco, mama orco. Mama orco y papa orco. Tata orco. Claro, orco Yo es, creo que el tata orco es el que recibe más el sol y la mama orco es el que recibe menos sol, digamos. exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica? Porque el tata orco está, es el, ¿cómo te digo? Es el que tiene vista al sol, digamos. ¿Ya? ¿Y eso qué orientación es desde el punto de vista geográfico? Norte, Norte. ¿Y en el hemisferio norte es igual? no, es lo contrario. Es sur. ¿No ves? Entonces, las caras de los valles o de los cerros que están mirando hacia el norte reciben mayor insolación, por ende son más secos. Y por eso llaman macho. Y la parte sur recibe menos insolación, bueno, porque estamos en el sur. Acuérdense de eso, es por la inclinación de la Tierra, se llama hembra. Muy bien, gracias Romario, muy bien explicado. Ahora, ¿cuál es su nombrecito? Orientación. Sí, la orientación es lo que explica, pero ¿cuál es su nombre? El primero tiene un nombre que es valles en sombra de lluvia. El otro se llama inversión térmica, que son factores topográficos que modifican el clima localmente. Y ese otro, cuando no son simétricos, Asimetría. asimetría de valles. Entonces, por favor, escríbanlo ahí 50 veces cada uno, escrito a mano, mándenme la foto para que nunca más en su vida ingenieras se equivoquen. Entonces, ya sabemos el fenómeno, lo intuimos un poco, pero eso tiene que volverse conocimiento. Eso que saben ustedes ahora, la capacidad que tienen que ustedes ahora es volverlo, ese saber en conocimiento. Acuérdense, ustedes van a tener conocimiento justamente cuando puedan explicar a otro que no entiende, a o que no sabe. Todos estarían en condiciones de explicar los tres factores topográficos que modifican el clima. Podrían, por ejemplo, Epi, si tu papá te pregunta ¿y eso de inversión térmica, qué es? Y acuérdense, tendrían que explicar tanto para un colega de ustedes, otro ingeniero, entonces con términos técnicos y precisos, como para una persona que no tiene formación académica técnica. ¿Podrías, Epi, explicar para esas dos personas el efecto de la inversión térmica? Sí, yo podría explicarle más a la persona que no tiene, que no
O sea que no sabe con palabras más Técnico. científicas que a una colega. Creo que a una colega más me costaría explicar esto que a mi papá, digamos. ¿Por qué? No sé. Por las palabras, porque a una colega ya hay que hablar ella con palabras más científicas, yo creo, y en cambio a mi papá le puedo decir, ¿no? A mi manera, ¿no? Es así, luego darle ejemplos de, digamos, en Cochabamba, de que es como una ollita y que así todo. Yo puedo hacer entender a mi papá como sea, pero a la colega no creo así. Ya, entonces, has dado en el clavo. ¿Qué es lo que te falta? Vocabulario. Para eso están los glosarios. Acuérdense, ustedes todas van a salir ingenieras y las ingenieras hablan con propiedad. Entonces, infelizmente, acuérdense, siempre nos van a estar probando. En el campo, cuando vayamos, nuestros hermanos del campo nos van a estar preguntando, porque ellos saben también, no saben los términos técnicos, pero saben, tienen la observación empírica y nos van a estar probando. Entonces, acuérdense, por más que sepan, les van a estar preguntando y ustedes tienen que saber. Por otro lado, cuando vayan ustedes a un taller técnico entre puros profesionales, ustedes tienen que mostrar que ustedes conocen. ¿Cómo van a mostrar que ustedes conocen? Teniendo un vocabulario apropiado y técnico. Entonces, mi mayor ambición con ustedes es que, bueno, tienen una idea general, como el caso del Diego. Hoy, Diego, te estás cuidando, papito. Ahí, entonces, hemos visto en la anterior clase, por favor, revísenlo. Si no queda claro ese cachito, pregúntenme. Entonces, Diego, ahora explícame qué es la asimetría de Bayes. Tienes menos de un minuto, se va a cortar, acuérdense, yo voy a grabar, tenemos nuestro pequeño recreo y estén pendientes para volver. Explícanos hasta que se corte, Diego, de qué se trata el factor modificador geográfico, topográfico en los elementos integrantes del clima, en la simetría de Bayes. Y entre la simetría de Bayes sería la exposición de luz solar que recibe los cerros y a la cara del cerro